Muy bienvenidos a este nuevo episodio de esta temporada de este podcast de Acts 29 entre pastores y qué bueno que podamos seguir conversando, que podamos seguir interactuando acá entre pastores, pero también con aquellos que se toman este tiempo para poder escuchar estos episodios. Muy bienvenidos, y tengo un par de invitados de lujo para poder presentarles, así que bueno, con mucho agrado también les quiero presentar a Claudio Faúndez. Es pastor de la iglesia Maús en Ambato, Ecuador. Además de tener un ministerio de misiones con su esposa Silvia, producen también materiales para los ministerios de las iglesias a lo largo de toda Latinoamérica, y también viven en Ambato con sus dos hijas. Claudio sirve como coordinador de la región andina para Acts 29, que incluye Perú, Ecuador y Bolivia. Así que bueno, muy bienvenido, Claudio. Ya vamos a conversar un poco más, pero también les quiero presentar a Andrés Zuleta, quien estuvo sirviendo hasta hace bastante poco como uno de los pastores en Redil del Sur, en la ciudad de Medellín, pero ahora dejó también para poder plantar una nueva iglesia y está en este comienzo de este nuevo proceso en la ciudad de Armenia, también en Colombia. Andrés es teólogo del Seminario Bíblico de Colombia y licenciado en Gestión Contable y Auditoría Interna de Calidad. Está casada con Melissa Ruiz y tiene dos hijos, Andrés Felipe y Juan Andrés. Andrés sirve en Acts 29 como uno de los dos coordinadores de la región de Atlántico, que incluye a Colombia, Venezuela y las Guayanas, Surinam. Así que bueno, muy bienvenidos. ¿Cómo están, hermanos y amigos míos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, gracias, Facundo, y hola, Andrés, qué gusto de verle y compartir con ustedes, y un saludo a todos los que nos están mirando. Creemos que Dios va a decirnos cosas maravillosas hoy día. Bueno, mis hermanos, un saludo muy especial, Facundo, Claudio, qué bueno estar en este espacio, y también un saludo para todas las personas que estarán viendo y están viendo este momento de hablar de plantación de iglesias. Sí, buenísimo. La verdad que siempre es lindo poder compartir este tiempo juntos de consultas. Y bueno, vamos a poner un poco en contexto de qué venimos viendo esta temporada de los podcasts. Venimos hablando mucho de las dinámicas de crecimiento, de los tamaños de iglesias, de cómo también las dinámicas de liderazgo tienen que ir cambiando a lo largo de los diferentes procesos de una plantación, y ya cuando se va estableciendo una iglesia nueva, una iglesia más grande. Así que pero veíamos también como algo sabio poder hacer una pausa, ya que nos hemos metido en varios de esos detalles, pero ahora también para pensar un poco más en el paso previo, ¿no? ¿Qué pasa antes de que hablemos siquiera del tamaño de una iglesia? ¿Qué pasa cuando todavía no hay iglesia y lo que hay es un llamado, lo que hay son planes? ¿Cómo podemos hablar de nuestra experiencia también para aquellos que están en el proceso de lanzarse hacia una plantación? Así que bueno, queremos poder dedicarle unos minutos a esto. Así que me gustaría preguntarles un poco, quizá podemos comenzar con Andrés. Ahí, bueno, Andrés, ¿qué entendés vos sobre lo que es el llamado a plantar y pastorear? ¿Qué es lo que requiere eso de nosotros? Bueno, cuando nosotros pensamos en un llamado hacia la plantación de iglesias, pues estamos hablando de un plan que sobrepasa nuestro entendimiento, que es el plan de Dios en el reino de los cielos. Y nosotros, al venir a Cristo por su gracia, pues entendemos por las Escrituras que hay una gran comisión. Y esa gran comisión, Dios está llamando a su pueblo de toda lengua, de toda nación, y Dios está utilizando a su mismo pueblo para que vayamos a anunciar este mensaje del Evangelio. Entonces, Dios coloca en su pueblo, especialmente en algunos individuos, un anhelo especial por ir a ciertos lugares, ciertas regiones, ciertas poblaciones donde quizás Cristo no ha sido anunciado, o donde todavía no hay una iglesia sana para predicar el mensaje del Evangelio. Entonces Dios mueve a iglesias ya establecidas, a siervos que están en estas comunidades, para que vayan y hagan discípulos. Y creo que ahorita vamos a explorar un poquito más de qué se trata esta idea. Excelente. Claudio, ¿cómo has vivido vos también esta cuestión del llamado, del pastoreo? Bueno, justamente con lo que dijo Andrés, el llamado a plantar iglesias es un llamado que requiere no solamente pensar en las capacidades de pastorear una iglesia, sino de formar líderes, incluso en iglesias que se puedan plantar, si es que Dios no le llama a uno a plantar la misma iglesia, a pastorear, la iglesia que uno plantó. También, así como Pablo entrenó a Timoteo y Timoteo tenía que entrenar hombres fieles, a pensar en
plantar iglesias y formar pastores que puedan guiar esas iglesias. Entonces es un trabajo que es muy complejo, pero como decía Andrés, tiene que ver con el plan de Dios, ya que el propósito de Dios es que la evangelización se extienda formando comunidades que se edifiquen mutuamente, que se pastoreen mutuamente, que son las congregaciones locales. Excelente, excelente. Sí, nosotros vemos que hay todo tipo de necesidades, ¿no? en el Evangelio, a lo largo de las diferentes ciudades, lugares, incluso en lugares donde ya existen iglesias, pero esto vemos que hay necesidad de llegar de una manera particular, una manera más cercana quizás a ciertos barrios, en una iglesia donde quizás hay muchas iglesias, pero hay zonas donde la presencia del Evangelio no está establecida, o bueno, como decían también, la carga que a veces sentimos cuando vemos que el Evangelio ha sido mal representado o ha sido tergiversado en algunos lugares, y que como creo que se ha visto también mismo en el canal de YouTube aquí de Action 29, hay varias predicaciones de algunas conferencias que hacen referencia a un tema muy importante, que es uno de nuestros principios también, o es uno de los pilares y distintivos teológicos de Action 29, de cómo entendemos nosotros que la plantación de iglesia es la manera central a través de la cual podemos llevar a cabo de la manera quizá más completa la Gran Comisión. Incluso como si pensamos hasta en lugares no alcanzados, donde usualmente usamos más el término misiones, también entender de que el objetivo final siempre tiene que ser el establecimiento de una iglesia, una congregación local, por supuesto que contextualizada a ese lugar, pero como la plantación de iglesias debe ser el objetivo, porque es el modelo que Cristo nos dejó, que también que los apóstoles nos dejan a lo largo del libro de los Hechos. Así que eso sin duda es algo central para poder pensar, y cómo nosotros debemos también formar parte de eso para responder y para poder cumplir esta gran comisión. Entonces capaz que estaría bueno que podamos contar para refrescar entre nosotros, pero también para poder contarle un poco ahí a la audiencia, a los que están escuchando, cómo es la situación de cada uno, cómo se vieron involucrados, sea en algún contexto de plantación o de revitalización, cómo es que el Señor les ha guiado hasta ahora en eso. Claudio, ya, gracias. Bueno, como dijo Facundo al inicio, yo soy chileno, pero soy misionero y pastor aquí en Ecuador. Cuando yo tenía 16 años, el Señor me llamó a servirle, y desde ese momento yo tenía un llamado claro, una visión clara de plantar iglesias. Yo pensaba en lugares allá en Chile donde, como decía Facundo, en Chile el Evangelio se ha extendido mucho, pero no necesariamente es bien representado el Evangelio en todo lugar, o hay una predicación sana del Evangelio. Yo veía mucha necesidad, pero bueno, el Señor fue moviendo las cosas y me trajo a Ecuador. Y una de las cosas que yo anhelaba cuando tenía este llamado a plantar iglesias es poder ser enviado por una congregación, tal como dice la palabra en Hechos capítulo 13, de que la iglesia de Antioquía, Dios estaban ahí orando, ayunando, sirviendo, y Dios llama a Pablo y a Bernabé, pero también Dios habla a la iglesia, y la iglesia es la que los envía con su respaldo, con su apoyo. Entonces yo tuve muchas invitaciones a trabajar en organizaciones cristianas, pero yo oraba por ser enviado, hasta que en el año 2011 por fin una iglesia de Quito nos envió acá a la ciudad de Ambato para hacernos cargo de una iglesia que estaba comenzando y poder plantar otras iglesias. Entonces, algo claro que yo puedo ver en este llamado a plantar iglesias es que es el llamado que Dios nos hace a nosotros, pero que es confirmado a través del apoyo y el respaldo de la iglesia local, como una señal de que es un verdadero llamado de Dios, y porque es el orden de Dios también. Bien. Pues bueno, mi hermano, pues en mi caso, por la gracia del Señor, soy salvo hace más de 20 años, y cuando empecé a caminar esos primeros años con el Señor, pienso mucho en Efesios 4, donde se nos habla acerca de los ministerios, y también pienso mucho en Corintios, donde se habla el tema de los dones. Y en mi caso, los dones de evangelización eran como los que más se representaban en mi vida y en mi esposa, porque nos gustaba, uno, hablar con gente no creyente, nos gustaba organizar actividades de evangelismo, y luego tuve la oportunidad de estar en una comunidad que es a la familia de iglesias a la que pertenezco hoy en día, que es FIBE Redil, y allí pues fui llevado al seminario y fui rodeado por hombres muy piadosos que me ayudaron a articular bien lo que eran mis dones de manera organizada, y ese deseo interno que yo tenía era confirmado por ellos.
En el año 2018, siendo parte de la Iglesia del Redil del Sur, habiendo hecho diferentes actividades evangelísticas y una cantidad de cosas, porque también yo llegué a esta comunidad cuando tenía 10 meses de haber sido plantada, serví mucho en esta área y en otras, pero en el 2018 tomo un proyecto de plantación, de ir a una zona de Antioquia y comenzar una nueva comunidad con la misma pasión. Es un deseo, es un fuego de quiero ir, hablar con no creyentes, hablar con gente que está sin iglesia, hablar con gente que no comprende el evangelio y que está siendo engañada, y es algo que arde en nosotros. Luego que plantamos esta comunidad, el año pasado, el mismo fuego hacia una zona de Colombia que es Armenia, de pensar en que hay una población, esto es una zona, al menos donde estamos actualmente, que no hay una iglesia. Entonces el mismo deseo, allí hay gente que no conoce a Cristo, allí hay gente que está sin iglesia, allí hay gente que ha sido herida por otras iglesias y necesitamos ir por ellos. Entonces, expresando eso también al grupo de ancianos, a diferentes hermanos, pues ven ese llamado, ven ese deseo, y pues creo que si Dios me ha dado esas capacidades junto a mi familia, pues entonces yo he dicho, vamos, y hemos visto la poderosa mano de Dios, cómo empuja cada vez que hacemos algo para su gloria. Sí, tremendo. Bueno, y en nosotros también se dio una situación un poco diferente en algunas cosas. Con mi familia por muchos años entendíamos que nos estábamos dirigiendo hacia poder salir a trabajar en un contexto transcultural, salir como misioneros. Y bueno, para que la historia sea breve, en realidad Dios termina como redirigiendo esos planes a entender que no, que teníamos que quedarnos en Uruguay, pero sí con esa carga bien fuerte de entender también, ¿no? que el estado de la iglesia uruguaya era bastante complicado en su generalidad, y que sí había necesidades muy grandes de muchas iglesias existentes, pero sin pastor, o con muchos pastores muy, muy ancianos que tampoco tenían a nadie a quien poder dar ese liderazgo para poder retirarse. Y en realidad inicialmente teníamos un deseo de plantar, pero justamente fueron otros pastores que empezaron a ver e identificar esos dones y ese llamado en nosotros, que tomaron la iniciativa de preguntarnos si estaremos dispuestos a pastorear una iglesia ya existente, pero quizá una iglesia un poco venía abajo, un poco con algunas dificultades, que quizás ya llevaban un tiempo sin un pastor y que no estaban encontrando a alguien a quien pudiera tomar el liderazgo de esa iglesia. Y bueno, después de orarlo, entendíamos que por un lado eso iba a traer grandes dificultades, que tenía como algunas complejidades agregadas a comenzar un trabajo de cero, pero también entendíamos eso, ¿no? La importancia de cómo hay lugares donde existen ovejas sin pastor, ¿no? Por el cual también tenemos que tener compasión por esas comunidades, y cómo Dios también nos lleva también a entrar en esos procesos que Dios también quiere traer vida a lugares complejos, ¿no? Entonces fue ahí que terminamos tomando ese desafío con una iglesia aquí en la Ciudad de las Piedras, en Uruguay, luego de haber sido conectados a través de la Asociación de Pastores de nuestra denominación. Así que eso fue un poco nuestro proceso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo entendemos, Andrés, para comenzar, ¿no? ¿Cómo entendés vos lo que es este proceso, ¿no? ¿Qué elementos debería una persona identificar que dice, bueno, ¿cómo sé yo si no se me ha aparecido un ángel y una voz del cielo? ¿Cómo sé yo si realmente tengo a esto de lo que le llamamos un llamado de pastorear y de plantar o de revitalizar? ¿Qué elementos debe haber ahí presentes? Bueno, esa es una muy buena pregunta cuando hablamos de plantación de iglesias, y sobre todo cuando hablamos de ser enviados a plantar iglesias. Lo primero que yo tengo que decir es que las escrituras hablan sobre esto, y si tú vas a 1 de Timoteo 3, hay una expresión acerca del deseo. Debe haber un deseo de la persona que quiere o piensa que Dios le está llamando a iniciar una nueva obra. Cuando no hay ese deseo, es difícil decir que Dios te está llamando, pues estás como anulando lo que primeramente Dios está colocando en tu corazón, y si no lo hay, pues Dios no te está llamando a esto. Pero inicia así, con un deseo de querer ir a un lugar, a una zona, especialmente como a ir a proclamar las verdades del Evangelio, reuniendo al pueblo de Dios. Y como este deseo se expresa a través de iglesias locales, y esto creo que es muy importante entenderlo, porque yo escuchándolos a ustedes dos y también en el testimonio mío, fue a través de iglesias locales que fue confirmado el deseo. ¿Y por qué es a través de esas iglesias locales? Porque son hermanos que te conocen, que han dedicado tiempo,
que te han escuchado, que te han visto, los dones que tienes, las cosas que has hecho entre el pueblo de Dios, los que empiezan a confirmar ese llamado. Yo puedo, por ejemplo, en mi caso decir mucho que yo soy un buen cantante, y yo puedo estar convencido de eso, pero cuando canto la gente me escucha y me dice, hermano, mejor quédese calladito, por favor. Entonces, ese llamado interno debe ser confirmado por la iglesia, lo que llamamos iglesia local, por tus pastores, por los miembros de la iglesia local, una membresía regenerada, y eso es voz de Dios que debemos aceptar. Entonces, creo que eso es primordial para uno decir, Dios me está llamando. Bien. Claudio. Bueno, no sé si querías agregar algo a eso. Bueno, no hay mucho que agregar, pero lo que podríamos decir que justamente con eso, con ese llamado interno que Dios va poniendo y ese llamado externo que es la confirmación, ¿no? A través de la iglesia local, es también prepararse a través de las escrituras. En el día de hoy, y algo que quisiera yo también hablar es, bueno, antes de hablar de eso, es examinar nuestro corazón a la luz de la escritura. ¿Por qué razón queremos plantar una iglesia? Ese tema tiene que ver con el llamado interno. Lamentablemente en el día de hoy se plantan iglesias por muchas razones. A veces se escucha de divisiones que hay, de congregaciones, y a veces los hermanos se pelean y el domingo siguiente ya comienzan una iglesia en otro lugar. Otros quizás tienen una idea un poco rara del ministerio y quizás quieren buscar a través de la plantación de una iglesia una plataforma para ser conocido y valorado. Yo creo que una de las cosas importantes en este proceso de identificar este llamado es examinar nuestro corazón a la luz de la Escritura. Y si realmente lo que nos está guiando a plantar una iglesia es la visión de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le llama a Pablo a servirle, Dios le dice para enviarte a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Entonces Dios, a través de su palabra, va guiando, va poniendo esa visión clara de qué es lo que Dios quiere hacer a través del ministerio de la plantación de iglesia, en este caso de lo que estamos hablando. Y si es realmente el cumplir este propósito de Dios lo que nos está guiando o motivando a plantar iglesias, entonces podemos decir que estamos en armonía con lo que Dios dice, y eso es confirmado luego con lo que decía Andrés, con la iglesia. Pero juntamente con eso es una preparación en la Escritura. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos pensar plantar una iglesia, pero la Escritura nos enseña todo lo que necesitamos. La Escritura nos enseña que juntamente con el respaldo de la iglesia tiene que haber una preparación teológica, una preparación en la Escritura, una transformación en el carácter también, para poder ser usados por Dios en ese trabajo tan complejo y maravilloso que es plantar una iglesia. Junto con esto del llamado interno, algo que es importante resaltar es que esta cuestión del deseo, de tener un deseo, con las palabras quizá más de Reina Valera, ¿no? De Timoteo 3, 1 Timoteo 3, es el que anhela ese obispado, ¿no? El que anhela ese liderazgo, buena obra desea. Creo que también para algunos, quizá con una personalidad un poco más tímida, que no son así de tomar como tantos riesgos o de lanzarse hacia ciertas cosas con mucha impulsividad, que también desmitifique un poco la cuestión del llamado, ¿no? En el sentido de que creo que hay mucha gente, y quizá yo en cierto momento formé parte de ese grupo, de los que dicen, bueno, yo tengo el deseo, yo tengo las ganas, me gustaría, pero no sé si tengo el llamado. Y bueno, creo que en realidad esa evidencia bíblica de lo que entendemos por el llamado, que habla ahí, es eso, es decir, bueno, Dios te está poniendo un deseo por algo que es asegurado que va a ser tremendamente difícil, es asegurado en el cual tenés que revisar las motivaciones, como hablaban recién ustedes dos, pero revisando las motivaciones seguramente no va a llevar, usualmente nos lleva a una gloria o a un reconocimiento enorme, por lo general lleva más principalmente el sufrimiento por el ministerio, ¿no? Entonces, entender de que si Dios está poniendo ese deseo ahí y ese deseo se mantiene, quizás sea la evidencia de que hay un llamado claro de parte de Dios, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el tiempo se nos está terminando, pero... Facundo, déjame dar como una nota de balance en algo, porque yo creo que muchos de los que quizás nos van a escuchar y están allí pueden decir este elemento de yo tengo el deseo. Yo también observo que hay algunos hermanos, pastores que están viendo que yo puedo hacerlo, y yo creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando Dios nos está llamando a plantar
es también el elemento del tiempo. Porque a veces necesitamos quizás ser formados en muchos temas de nuestro carácter, necesitamos ver qué cosas hemos hecho ya en cuanto a la plantación. Uno de los fracasos que yo observo en todos estos años que he podido servir en plantación es que mucha gente ha sido enviada simplemente con el deseo, pero no se han evaluado quizás características de qué cosas tú has hecho dentro de tu iglesia local, que uno pueda decir, ve, él emprendió este proyecto, él trajo a tantas personas porque estaba compartiendo el evangelio. Aún evaluar también si es un verdadero creyente, porque ustedes saben, somos seres emocionales, nuestras emociones también tienen una condición caída. Esas condiciones caídas son redimidas por el poder del evangelio. Pero ahora cuando yo llego a una iglesia local, yo entiendo el evangelio, me dedican tiempo, yo empiezo a comprender las grandes doctrinas de las escrituras, otros están comprobando esos dones y esas habilidades que Dios me da, porque por ejemplo una de las características para un plantador de iglesia que va a ser enviado debe ser un hombre que entiende y tiene una vida misional. Porque si no tiene una vida misional donde quizás no comparte el evangelio, le cuesta acercarse a instituciones, a personas que no conoce, esas cosas se evalúan antes de ser enviado. Si enviamos sin evaluar esas cosas, nosotros estamos casi que garantizando un fracaso para ese siervo, en vez de tomarnos un tiempo para evaluar. Y para eso existen, cuando una persona te dice yo deseo, pues hay que invertir tiempo en esa persona. No solamente el deseo, sino una cantidad de habilidades que creo que podemos seguir explorando acá. Sí, sin duda, hay que evaluar y por eso la importancia de escuchar realmente con sinceridad, estar abierto a las cosas que otros nos puedan decir e invitar y hasta pedir ese tipo de opiniones que quizás a veces hay gente que no se anima a darlas, pero que uno pueda ser directo y decir, che, mira, esto es lo que deseo, esto es lo que estoy contemplando, qué ves vos en mí, qué puntos ciegos estás viendo en mi vida, y de ahí empezar a caminar. Bueno, nos quedaron algunas preguntas que creo que las vamos a dejar para el episodio siguiente, pero que son preguntas bien prácticas para algunas personas que quizá identifiquen este llamado interno y están luchando con qué pasa con estos elementos externos y que van a determinar muchas cosas en relación al tiempo que me va a llevar hasta poder dar los primeros pasos prácticos de embarcarme en una plantación o salir a un pastorado en una iglesia existente. Así que bueno, les invito a que estén ahí pendientes del siguiente episodio, que va a ser la parte B de esto, para que podamos zambullirnos con todo en un montón de cosas súper prácticas que a mucha gente a veces realmente pueden ser cosas que los estén trancando. Así que estoy seguro que acá mis hermanos Andrés y Claudio tienen unos consejos muy buenos para que podamos ver en este próximo episodio. Así que... ¿Y sabes algo, Facundo? Solamente para darle una nota pastoral para aquellos que nos están escuchando y que están diciendo, yo no tengo una iglesia local, por X o Y razón yo tuve que irme y me pasó esto. Mira, Dios por su gracia ha dado redes como Acts 39 donde ayudamos a personas que quizás están solas y que por X o Y, porque historias podemos contar muchas, especialmente en Latinoamérica, pero quizás este video es muy esperanzador para ti, que nos escucha y estás solo y por X o Y razón te tocó salir y estás ahí como pensando, si fui llamado. Parte de lo que nosotros hacemos como pastores encargados de dirigir regiones de Acts 39 es ayudarte a través de conversaciones, de textos, de oración, a comprobar ese llamado. Pero no estés solo. De hecho, este es un recurso de la gracia de Dios para apoyarte y animarte a seguir cumpliendo el propósito de nuestro Salvador. Sin duda, sin duda. Justamente ese es el sentir de la red, poder buscar procesos saludables, poder buscar formas de hacer las cosas que estén acorde a la Biblia y que incluso cuando hemos experimentado situaciones no ideales, llamémosle en nuestro pasado o hasta este punto, poder ver también junto a la sabiduría de hermanos que Dios pone en nuestro camino, cómo poder empezar a transitar un camino más saludable para poder asegurar un futuro mejor. Así que bueno, ya vamos a continuar con esta parte B, que nos queda acá un montón de cosas ahí pendientes, pero ya la vamos a retomar. Así que Dios les bendiga y ahí nos vemos en este próximo episodio de Entre Pastores, de este podcast de Acts 29 Latinoamérica. Dios les bendiga, bendiciones.